Y anunciamos que se abre la discusión. Doctor Hernán Penagos, en condición de coordinador ponente. Gracias, presidente. Un saludo nuevamente para todos los congresistas y demás asistentes. Lo que pretendo en estos cortos minutos, honorables representantes, es dar una explicación general de los fundamentos teóricos y prácticos de este proyecto de acto legislativo. Y yo los invitaría a que escuchen con atención no solamente los argumentos de este servidor, sino de quienes presentan ponencias sustitutivas, porque sin lugar a dudas este proyecto es un proyecto que va a transformar de manera importante la realidad institucional de las tres ramas del poder público en el país. Y en ese sentido, queridos representantes, hay que mirar con mucho juicio cuál es el fundamento claro y preciso de la presentación de un proyecto de esta naturaleza. Y lo primero que quiero señalarles es que este proyecto no es un proyecto estructural. Algunos teóricos o columnistas han señalado que lo que se pretende con este proyecto es cambiar estructuralmente la Constitución de 1991, y eso no es cierto. Y no es cierto porque, entre otras razones, honorables representantes, si nosotros quisiéramos desde este Congreso de la República cambiar de manera estructural la Constitución del 91, entraríamos en conflicto con varias sentencias de la Corte Constitucional que han hablado de la sustitución constitucional. Aquí varios recuerdan cuando se debatió la posibilidad de una nueva reelección del presidente Uribe, cuando se habló del acto legislativo que nos permitía a los congresistas no declararnos impedidos cuando se trataba de cambios en la Constitución Nacional, y la Constitución, y en la interpretación de la misma Corte Constitucional se señaló que de ninguna manera este Congreso de la República podía sustituir al constituyente primario, es decir, al pueblo colombiano. Por eso esta reforma constitucional no es una reforma estructural de la Constitución, es una reforma de la que los teóricos llaman una reforma orgánica. Algunos llaman una reforma quirúrgica, que quiere modificar algunas circunstancias que hoy no están claras y que desequilibran de alguna manera la Constitución de 1991. Primer tema, esta reforma no es una reforma orgánica, no es una reforma estructural, es una reforma orgánica, que son las únicas reformas que hoy, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, se le permiten al Congreso de la República. Lo segundo es que en el país, representantes, viene generándose una sensación, si se quiere primero desde los medios de comunicación, en el sentido de que una reforma de cualquier sector social es capaz de cambiar o de resolver todos los problemas del respectivo sector. Por eso desde el año pasado hablábamos de la reforma a la salud, como si una reforma a la salud pudiera resolver todos los problemas de la salud en el país, o de la frustrada reforma a la justicia, como si esa reforma a la justicia resolviera todos los problemas de la justicia en el país. No existe ninguna reforma, por importante y estructural que sea, que permita resolver todos los problemas sectoriales de una patria. Es más, cuando se aprueba una reforma, ustedes se dan cuenta que esa reforma generalmente implica otra serie de reformas o de decretos o de normas reglamentarias para poder aplicarla materialmente. Así que el primer error, o el gran error que hoy se comete en el país, es pensar o hacerle creer a los colombianos que cualquier reforma resuelve todos los problemas. Insisto, como si una reforma, por ejemplo, a la salud resolviera todos los problemas de la salud, o que la reforma a la justicia resolviera los problemas de la justicia. Pues bien, esta reforma al equilibrio de poderes no resuelve todos los problemas de desequilibrio de poderes en el país, de ninguna manera lo resuelve. Avanza un poco en ese camino, avanza un poco en la posibilidad de generar mayor equilibrio entre las cargas públicas hoy de los diferentes poderes del Estado, pero de ninguna manera resuelve todos los problemas que hoy existen. Entre otras razones, y yo sé que a veces a algunas personas les incomoda cuando yo lo planteo, entre otras razones, porque yo soy de los que creo que el grave problema del país es el sistema presidencialista. El grave problema que genera hoy el desequilibrio en las ramas del poder público, en especial en la rama legislativa, es el exagerado presidencialismo que hay de este gobierno y de todos, pero entre otras razones del mismo que le fue entregado a través de la Constitución del 91. Si hoy queremos un Congreso más soberano, si hoy queremos un Congreso con mayores poderes, pues lo primero que hay que hacer es resolver la estructura del sistema presidencialista.
No estoy diciendo que se necesite un sistema parlamentario, pero sí los exagerados poderes en el Ejecutivo hacen que el poder legislativo se vaya menos, pero ese es otro debate. Entre otras razones, porque esta reforma se ha venido a llamar reforma de equilibrio de poderes, y algunos critican que por qué en esta reforma se tocan las otras ramas del poder público, que por qué en esta reforma se habla de justicia, porque no hay manera de equilibrar los poderes públicos si no los tocamos a todos ellos. ¿Cómo puede uno suponer equilibrar los tres poderes públicos dejando de lado el poder judicial? Pues bien, si queremos equilibrar los poderes hay que tocar el poder ejecutivo, hay que tocar el poder legislativo y hay que tocar al poder judicial. Y esa es la explicación de por qué muchos teóricos y columnistas hoy desdicen de la reforma en la medida en que la reforma avanza un poco o toca algunos temas de la rama judicial. Es necesario hacerlo si queremos de alguna manera avanzar en un equilibrio de poderes que no es otra cosa diferente que la posibilidad de intervención en la vida institucional del país. Cuando se habla de poder es eso, cuando se habla de poderes, ¿qué tienen las personas, qué tienen los mandatarios para participar, para intervenir, para decidir en la vida institucional de este país? Y en ese sentido, honorables representantes, por eso esta reforma tiene que tocar todos los sectores, por eso esta reforma tiene que involucrar todos los poderes públicos, porque sin lugar a dudas, hoy, tal y como está la estructura constitucional de la patria, hay atribuciones excesivas en algunas ramas del poder público y en especial en algunos órganos del poder público. Atribuciones excesivas por acción y por omisión, los unos porque hacen ejercicio un poco desorientado de sus poderes públicos, y los otros porque simplemente no lo hacen. Por ejemplo, en el caso de la comisión de acusaciones uno puede decir que hay atribuciones excesivas, pero de manera omisiva, porque la comisión hoy no tiene las herramientas ni los dientes para poder salir a ejercer su tarea como juez natural, por lo menos en lo fiscal y en lo disciplinario. Y por eso, representante, esta reforma de equilibrio de poderes hay que entenderla desde así. Esta reforma del equilibrio de poderes hay que leerla desde la posibilidad de ir logrando, valga la redundancia, equilibrar las diferentes cargas públicas que hoy están desequilibradas en el Estado. Y por eso la reforma, representantes, tiene una columna vertebral que se las voy a plantear aquí. Y me voy ya al articulado para no agotarlos. Y la primera columna vertebral tiene que ver con la eliminación de la reelección presidencial y de todas las demás formas de reelección en el país. No hay duda, es por lo menos argumento de muchos opinadores y de muchos aquí en el Congreso de la República que la existencia de la reelección presidencial, que la posibilidad de la reelección presidencial hoy en el país ha desequilibrado mucho la estructura institucional del Estado. Pero además de eso, también la posibilidad de la reelección de los demás altos dignatarios del Estado, llámese el procurador, contralor, fiscal, defensor, los que se puedan o no reelegir, registrador y demás. Este país no está lo suficientemente maduro para que esos altos dignatarios del Estado puedan reelegirse hoy de manera directa. Y lo que queremos es que esas personas se dediquen a hacer la tarea que desde la Constitución se les entrega, que hagan sus tareas como servidores públicos y no tengan que estar pensando en el último año de mandato o de ejercicio del cargo, cómo y de qué manera es que van a poder acceder a la reelección. Por eso la columna vertebral tiene que ver con la eliminación de todas las formas de la reelección, todas ellas, de tal manera que en el futuro ese no sea un criterio que preocupe o que desoriente del ejercicio de la función pública a los diferentes servidores públicos. En segundo lugar, y ustedes saben que ese tema también estuvo incluido en el proyecto de la frustrada reforma de la justicia, se ha hablado también de la eliminación o transformación del Consejo Superior de la Judicatura. De alguna manera han habido algunas circunstancias que ya han sido objeto de muchos debates en el Congreso de la República que tienen que ver con la operancia de la sala disciplinaria y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y lo que se quiere aquí es de alguna manera transformar ese Consejo de la Judicatura para que haga ejercicios más gerenciales. En últimas, el Consejo de la Judicatura lo que busca o para lo que fue creado desde la exposición de motivos de la Constitución del 91 tenía que ver con la investigación y procesamiento disciplinario de los abogados y en segundo lugar con la administración de la rama judicial. Pero hoy el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones jurisdiccionales. Hoy el Consejo de la Judicatura resuelve sentencias de tutela y han habido
lo que se ha venido a llamar el choque de trenes. Por eso queremos que al Consejo de la Judicatura o el órgano que en el futuro lo reemplace se dedique exclusivamente a esas dos tareas, que son las tareas que primigeniamente se le otorgaron al Consejo cuando ustedes leen la exposición de motivos de la Asamblea Constituyente. Y tiene que ver con la investigación disciplinaria de los abogados, y el segundo tiene que ver con la administración de la rama judicial. Y por eso aquí también se ha determinado que en esa administración de la rama judicial se pueda incorporar que quien se encargue de esa tarea tenga criterio más gerencial que jurídico. De alguna manera quienes administran justicia tendrán que encargarse en el tema jurídico, pero quienes administran toda la rama judicial tendrán que ser gerentes y tendrán que conocer mucho más del tema de administración pública, del tema económico, del tema que efectivamente permita que el acceso a la administración y que el acceso a la justicia sea mucho más eficiente y claro para el país. Un tercer tema que se toca aquí en el proyecto y que ha sido objeto de debate tiene que ver con el tema de la silla vacía. Mediante acto legislativo en el pasado se creó en el país la figura de la silla vacía, que ya ha operado mucho en la patria. Y esa figura de la silla vacía lo que ha planteado es que no haya posibilidad de que los partidos incorporen a las diferentes curules de las corporaciones públicas cuando algunos de estas personas son condenados por delitos que referencia la Constitución política. En este artículo lo que se quiere es mandarle un mensaje al país, en el sentido de que no solamente la silla vacía opere cuando se trate de delitos como paramilitarismo, grupos armados al margen de la ley y demás, sino que también cuando se trate de aquellas personas que cometen delitos contra el patrimonio del Estado, pues el partido tenga que soportar el ejercicio de la silla vacía en contra de la posibilidad de la incorporación de un nuevo miembro, llámese en el Consejo, en la Asamblea o en el Congreso de la República. Mandar el mensaje de la silla vacía como mecanismo para generar mayor transparencia y para ganar un poco más de respetabilidad y de confianza entre el pueblo colombiano, creo y creemos desde la ponencia y desde el mismo gobierno que es un mensaje interesante, útil, en un país donde hoy todavía hay ciertas complejidades en materia de administración pública. Un cuarto punto, y cuando hablo de representantes yo quiero que lo escuchen de manera muy precisa, porque este tema no fue incorporado en la ponencia que fue aprobada en el Senado de la República y que la recuperamos desde la Comisión Primera de la Cámara. No hay duda, y no hay ninguna duda, y ustedes que son representantes a la Cámara, seguramente la gran mayoría estarán de acuerdo con este servidor. No hay ninguna duda que hoy la participación del Senado de la República en los diferentes departamentos del país es absolutamente precaria. Usted no puede mandarle un mensaje a un país con una constitución que se dice descentralizadora y de respeto por la autonomía territorial. No puede mandarle un mensaje a un país de que cerca de 14 departamentos de Colombia no tienen representación en el Senado. Eso es un hecho que de todo, desde el punto de vista que se mire, es un hecho que va en contravía de la descentralización y que va en contravía de la equidad. No nos digamos mentiras, honorables representantes, no nos digamos mentiras. La posibilidad de que un departamento tenga un senador de la República le permite poder de gestión. En un país como este, donde se centralizan los recursos en una medida importante, donde el manejo de recursos del gobierno nacional es relativamente alta, la participación de los congresistas y de los senadores en representación de sus regiones es absolutamente relevante. Este artículo, honorables representantes, quiero que lo tengan bien referenciado, porque incluimos desde la ponencia de la comisión y nuevamente la traemos aquí a la ponencia para plenaria, la posibilidad de que 11 departamentos, pueden ser más, pero mínimamente de que 11 departamentos que tienen menos de 500.000 habitantes tengan la posibilidad de acceder a un Senado regional. Y yo diría que deberían ser más, no solamente 11, sino 14, y si me preguntan desde lo personal, yo creería que mínimamente todo departamento debería tener siquiera un Senado regional, pero vamos yendo de a poquitos. Pero quiero que sepan que en el Senado de la República esta norma fue eliminada, y quiero que sepan quienes creen, como yo, que el Senado regional es absolutamente relevante para este país, que esta norma hay que defenderla desde la Cámara de Representantes,
que por lo menos esos 14 departamentos que hoy no tienen Senado de la República tengan la posibilidad de tener un senador elegido por circunscripción territorial, porque de lo contrario, el día de mañana vamos a seguir aumentando esa brecha y pasado mañana no van a ser 14 sino 20 departamentos los que no van a tener